La segunda entrega de Fear and Hunger está repleta de enemigos extraños, aterradores y variopintos que nada tiene que envidiarles a la gama de la primera entrega. En este vídeo analizaré a todos los enemigos de este amplio bestiario, desde los más básicos hasta los bosses más complejos. Así que acomódate, toma tus snacks favoritos y disfruta de este contenido de entretenimiento. Los aldeanos, tal y como su nombre indica, son habitantes de Prejevil que tras el inicio del festival de Termina fueron castigados por el dios Rer con la quemadura lunar, provocando terribles mutaciones en ellos, a la vez que los transformó en seres hostiles, violentos y sedientos de sangre. La mayoría patrullan las calles del casco antiguo de Prejevil y van armados con diferentes artilugios. Así podemos encontrar 4 variantes de este mismo enemigo: el aldeano armado con la hoz, la aldeana armada con los cuchillos, el aldeano armado con la tubería y el fusilero. El efecto de la quemadura lunar lo podemos ver principalmente en sus rostros, los cuales están deformados de tal forma que se asemejan al aspecto de la cara de Rer. Aunque realmente el aspecto de estos enemigos está inspirado en las pinturas de Francis Bacon. También podemos encontrar aldeanos que están en proceso de transformación, comenzando a enloquecer e intentando arrancarse la cara. Estos no serán hostiles con el jugador y no lucharán aunque iniciemos una batalla contra ellos. Son aldeanos que han sufrido la quemadura lunar y que han quedado convertidos en ghouls o demonios necrófagos. A pesar de su hostilidad, son de los pocos enemigos cuyo encuentro se puede ganar a través del diálogo. Los Ronteal son entidades enigmáticas que habitan entre las sombras y que no se parecen a ninguna otra forma de vida terrenal. Según cuentan las leyendas, los Ronteals emergen del reino de las pesadillas, utilizando el miedo que evocan para manifestar su presencia en el mundo físico. De hecho, solo se pueden encontrar en la dimensión alternativa de Rer, a la que se puede acceder a través de círculos rituales con el sello de Rer dibujados en ellos. Estos enemigos aparecen enterrados hasta el cuello en la tierra con solo la cabeza expuesta, presentando un aspecto similar a una Venus atrapamoscas. Si el jugador se acerca, el Ronteal saldrá de su agujero y lo perseguirá. El diseño y el nombre de Rontel fueron creados originalmente por Chester, un usuario del Discord de Fear and Hunger, aunque parece tener una fuerte inspiración en el enemigo Closer de Silent Hill 3. A pesar de que podemos encontrar a 3 de estos sacerdotes en el juego, el más importante de ellos es el padre Oscar, quien se puede encontrar en la mansión del alcalde, en un salón del altar en el segundo piso, orando en un círculo ritual. Si el jugador entra en la habitación, se levantará y lo perseguirá, pero si lo evadimos con éxito cuando regresemos, existe la posibilidad de que haya abandonado la mansión y lo persiga por la aldea. El padre Oscar solía ser el sacerdote del casco antiguo de Prejevil y probablemente rezaba a Aolmer. Se especula que, como los demás, fue afectado por la quemadura lunar y parece que lo cambió de una manera particularmente retorcida, pues el sacerdote perdió la cabeza y comenzó a adorar a Grogoroth, canalizando su magia de sangre. Si un personaje tiene la habilidad de persuadir, la pelea con el sacerdote se puede detener dándole una perla de color óxido. El jugador tendrá la opción de atacarlo mientras mira la perla o finalizar la pelea.
Si el personaje muere a causa del sacerdote, especialmente por su agarre al lanzar una moneda, existe la posibilidad de que se despierte con las piernas cortadas en la cruz gigantesca en el medio del casco antiguo, con un círculo de aldeanos bailando alrededor. Pasará un tiempo y los aldeanos desaparecerán, pero el jugador seguirá ahí. August aparecerá repentinamente y le liberará, diciéndole que corra mientras él distrae a los aldeanos, permitiéndonos continuar viviendo, pero con todos los miembros del grupo desaparecidos y ambas piernas discapacitadas. Son muy similares a los sabuesos que se encuentran en Fear and Hunger, excepto por la falta de cabeza. Es posible que se tratara de perros normales que fueron afectados por la quemadura lunar. Se encuentran cerca de la cabaña del leñador, lo que indica que posiblemente eran sus perros. Se pueden alimentar con carne podrida o carne seca a través de la opción hablar. El perro se fijará en la carne y no atacará durante 2 turnos. Al igual que Pocket Cat, son personas que usan máscaras de animales seguidoras cercanas de algún dios antiguo, aunque el examen post-mortem del cadáver de uno de estos enemigos nos indica que las máscaras que usan se han fundido en sus caras. Si bien no se indica explícitamente de qué son cultistas los cultistas del búho, parece estar implícito que son cultistas de Vinushka, dado que viven en la naturaleza con vestimentas que imitan el camuflaje natural, además de aprovechar los espíritus de los animales. Se pueden encontrar en los bosques profundos escondidos bajo el follaje naranja camuflados. A pesar de ser capaces de utilizar ataques débiles como dardos envenenados, no debemos de subestimar las habilidades del cultista, pues si no lo eliminamos lo suficientemente rápido, el cultista del búho comenzará a tocar su flauta y convocará al duende del búho. Se trata de una criatura descomunal y grotesca que parece haber pasado por una transformación a gran escala, con algunos detalles en su anatomía que indican que alguna vez fue humano, además del hecho de que todavía viste ropa de civil. El vecino tiene la piel dura y chamuscada y brazos grandes que parecen guantes de boxeo, con una cabeza alargada y un hocico que nos recuerda al de un oso hormiguero. Su diseño es prácticamente una copia del enemigo Slurper de Silent Hill 3. Lo podemos encontrar en los apartamentos del Moho Blanco, así como en una multitud de áreas dentro de las alcantarillas. Son unas ratas humanoides que podemos encontrar en la zona de las alcantarillas. A menudo aparecen en grupo tendiéndole una emboscada al jugador y armados con espadas. Si dominamos la habilidad de las alimañas, seremos capaces de comunicarnos con estas criaturas, aunque responderán diciendo que somos un maestro falso. Aunque ya estaba encorvada mucho antes de su transformación, la bruja de las ratas probablemente era una anciana normal antes de que Rer la abrazara durante el festival de Termina. Ahora, viviendo en los niveles más profundos de locura, estos enemigos de alguna forma son capaces de convocar ratas para que las ayuden en el combate. Esta criatura es una amalgama de extremidades y cabezas creada por el enemigo Stitches, pues podemos encontrar una versión parcialmente terminada en el búnker donde reside. A pesar de que parezca que debemos de cortar la parte superior, matar las 3 cabezas en la parte inferior del enemigo lo derrotará. Sin embargo, matarlos no tiene ningún valor, por lo que se debe evitar si es posible. Estos tipos armados con mazas para trinchar carne poseen 2 protuberancias de carne cubiertas por tejido cicatricial. Son capaces de atacar con ambos brazos en cada turno,
por lo que quitarle uno de ellos con un rifle o pistola en el supramundo antes de entrar en combate reducirá significativamente el daño que recibirá tu grupo en cada ronda. Destruir la protuberancia inferior de un hombre medio capullo hará que su cabeza se vuelva vulnerable en el siguiente turno, incluso si sus piernas todavía están intactas. Estos enemigos son policías de 2 caras y 3 brazos armados con porras. Su nombre Bobby es un término del argot para un miembro de la Policía Metropolitana de Londres, derivado del nombre de Sir Robert Peel, quien estableció la fuerza en 1829. Este enemigo usa el característico casco de custodio que era la norma para las fuerzas policiales en todo el Reino Unido y muchas partes de Europa hasta la década del 1950. Tan pronto como un Bobby es derrotado, es necesario pisotear su cadáver como forma de ejecución, de lo contrario volverá a levantarse. Esto se puede hacer seleccionando la opción vencerlo al inspeccionar su cadáver. Son sacerdotes con un solo brazo y armados con una campana. En combate harán sonar dicha campana invocando a un Bobby, por lo que cortarle el brazo nos resultará de mucha utilidad durante la batalla. Estos seres que se arrastran por el suelo son una especie de perros amorfos que se caracterizan por provocar el estado de náusea durante la batalla, provocando vómitos espontáneos en los personajes. Este oficial fue uno de los pocos supervivientes de un festival de Termina anterior que ha perdido sus últimos hilos de cordura y deambula sin rumbo por las calles en ruinas de Prehevil. A través del uso de nigromancia se puede reclutar como un miembro potencial de nuestro grupo. Esta criatura con aspecto humanoide presenta el cuerpo lleno de agujeros de los que entran y salen abejas, pues su interior está repleto de estos insectos actuando como su colmena. A estos enemigos los podremos encontrar en el orfanato. Su aspecto nos recuerda al de un niño, por lo que podrían ser huérfanos afectados por la quemadura lunar. Existe una variante con alas sin usar en los archivos del juego. Es una niña de aspecto fantasmagórico que podemos encontrar por los pasillos del orfanato. Tiene una reserva de salud muy pequeña, pero no puede ser atacada por la mayoría de los medios normales, por lo que generalmente requiere magia de otro mundo para derrotarla. Pueden agotar rápidamente la mente, lo que las convierte en una amenaza notable a menos que vayamos preparados. Su forma de sentarse y mirar nos puede recordar a Toshio Saeki de la serie de televisión de terror japonesa Ju-On. Estos seres reciben este nombre debido a su función en la iglesia de Olmer, estar atados a los pilares de la iglesia y gritar su evangelio a la gente que asiste a la iglesia en el piso de abajo. Son un claro guiño a los hombres del pilar de JoJo's Bizarre Adventure. Incluso la cantidad de pilares que se pueden encontrar en el juego podría ser una referencia a los 4 vampiros antiguos, Cars, AC/DC, Whamu y Santana. Este ser parecido a un caracol es aparentemente incapaz de pronunciar palabras, pero puede comunicarse a través de sus ojos, pudiendo penetrar profundamente en la mente para comunicarse con conceptos e ideas que suenan extraños para los humanos y dejan en claro que esta criatura no es de este mundo. Su principal motivación es una intensa sed de sangre, ya que por donde deambula está lleno de charcos de sangre y cadáveres. El cuerpo del padre carmesí desaparecerá inmediatamente tras la derrota, dejando atrás la túnica que usa mientras la cabeza se aleja de su atacante.
Estos enemigos aparecerán en las calles del distrito del templo, principalmente en el callejón del mausoleo, saltando alrededor de los tejados, y una vez que el jugador está lo suficientemente cerca, saltarán e intentarán perseguirlo. Su nombre, Belen, es un término del argot británico para referirse al glande, aunque también se puede usar para llamar idiota o molesto a alguien, lo cual encaja ya que es uno de los enemigos más resistentes de todo el juego y puede llevarnos mucho tiempo derrotarlo, especialmente si tenemos pocos o ningún miembro en el grupo. El principal problema con ellos es su habilidad Harden, que hace que todas las partes de su cuerpo sean significativamente resistentes a los ataques. Por lo tanto, es recomendable quitar el brazo en el que porta la lanza en el primer turno, ya que puede endurecerlo y hacer que nos lleve aún más tiempo deshacernos de él. Se puede encontrar uno en los modos fácil y normal, ingresando a la trastienda de la tienda de ocultismo y tocando la lámpara en la parte trasera. A partir de entonces, el POW rondará las radios y aparecerá al acercarse a una. Sin embargo, en el modo masoquismo, POW es capaz de generarse a partir de radios. Si POW logra atrapar al jugador, se reproduce una secuencia de animación especial donde comenzará a estrellar la cabeza del personaje contra el suelo, balanceándolo de un lado a otro. Luego separará sus piernas para golpearle bruscamente el trasero con el puño, mientras gime y ríe. El nombre de POW proviene de los fantasmas de Legend of Zelda, también llamados así. Posiblemente recibieron el nombre del poeta Edgar Allan Poe, que tiene una colección de poemas que contienen fantasmas, o el nombre de Po, que es un alma que, según la filosofía china, permanece con el cadáver del fallecido. Este enemigo semi-único lo podemos encontrar por todo Prejevil siempre y cuando estemos cerca de un ataúd, de los cuales podrán emerger. Armados con 2 machetes y vestidos con túnicas negras, ocultan sus rostros tras unas macabras máscaras que le dan nombre a estos enemigos. Las máscaras mortuorias son extremadamente resistentes debido a sus grandes reservas de salud y su capacidad para desmembrar miembros fácilmente, por lo que es mejor evitar luchar contra ellos. A pesar de que parecen soldados normales de Bremen, su aspecto físico es muy superior al de estos, lo que implica que fueron utilizados como una forma de proyecto de experimentación para una mejora física. Van armados con rifles de bayoneta y un enorme escudo, y en su cabeza portan cascos inspirados en el casco Cassis Christa usado por la clase de gladiadores Murmillo. Comparten características físicas con el enemigo anteriormente citado, salvo que éste va armado con un lanzallamas y su casco es diferente, estando inspirado en los cascos que usaban la clase de gladiadores Traex, con plumas laterales. El hecho de que esté armado con un lanzallamas lo convierte en una amenaza mayor, pues si nos topamos con él, podremos morir carbonizados de forma instantánea. El conserje se puede encontrar en la secuencia de introducción, suponiendo que no la hayamos saltado. Este enemigo quiere que el jugador cree lo que parecen ser cubos de las profundidades en miniatura para un propósito desconocido. Al parecer, hay muchos otros prisioneros que participan en esta tarea que él supervisa. Es un enemigo formidable ya que es capaz de cortar las extremidades del jugador con la mano que empuña Kasara y atacar con la mano desarmada en el mismo turno. Es más, si perdemos la batalla contra él, este le cortará las piernas a nuestro protagonista dejándole con un punto de salud.
A juzgar por la apariencia de la espalda del conserje y su parecido con el rostro de dismorfia, es posible que el conserje sea un humano chamuscado por la luna. Es un leñador de Prejeville que reside en la casa abandonada. Aunque se sabe poco sobre su pasado, se da a entender que tuvo algún papel en el exilio de la población indigente de Prejeville a su distrito de la Ciudad Vieja, por lo que el ser desdichado de los barrios marginales quiere vengarse de él. Los escritos en las paredes del sótano de su casa y la carta del leñador muestran que tuvo una mala relación con su esposa, hasta el punto de que ella lo engañó con una cabra. En algún momento la asesinó y finalmente planeó quitarse la vida antes de ser interrumpido por el comienzo del festival de Termina. En algún momento su miembro se ha transformado en una especie de parásito que puede desprenderse de su cuerpo y atacar de forma independiente. Hablar con él durante una pelea revelará que el leñador no está tan loco como el resto de los aldeanos, pero sigue siendo hostil. Se activará un evento especial si saltamos al pozo mientras que el leñador y Tanaka estén vivos. Si bien generalmente esto hará que el juego termine, la opción de gritar pidiendo ayuda hará que Tanaka se apresure a ayudarnos, lo que hará que el leñador lo decapite y lo arroje al pozo. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el leñador arroja una cuerda para ayudarnos a escapar. Después de salir del pozo, se le verá tirado junto al árbol mirando a lo lejos, y no perseguirá ni atacará mientras esté en este estado. En este punto se puede interactuar con él una vez más sin consecuencias, pero nos advertirá que o nos vamos o nos matará. Bill es un aldeano de la parte del casco antiguo de Prejeville que usa una máscara de gas diseñada para imitar la cabeza de un cerdo y que lleva consigo un bote de pesticida que constantemente gotea productos químicos con los que se le ve rociar peces y también atacar a los transeúntes. Bill posiblemente solía ser pescadero o exterminador de plagas antes de que la luz de la luna lo quemara. Si alguien mata a Bill y le corta la cabeza, notará que la máscara se ha fusionado con su rostro, de igual manera que ocurre con Pocket Cat y los cultistas del búho. El diálogo que se ofrece al fallar el lanzamiento de moneda de persuadir implica que este enemigo es un concursante que decidió participar en el asesinato de otros concursantes de Termina durante un festival anterior y ahora parece haber redoblado su apuesta por matar a otros para sobrevivir como un medio para satisfacer a Rare. Es un amasijo de carne sin forma ni rostro que se arrastra por los túneles y que tiene la capacidad de invocar a Stitches durante el combate. Este enemigo tiene cierto parecido con la criatura de carne del videojuego No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. Tal y como cuenta la leyenda, los doppelgangers son seres que imitan a los que le rodean y tratan de mimetizarse actuando como ellos. Son de naturaleza malvada y utilizan su apariencia robada para engañar y matar a víctimas desprevenidas. En esta segunda entrega podemos encontrar doppelgangers de algunos de los participantes e iniciar una batalla contra ellos. Al morir, ya que son idénticos a sus dobles, sus cabezas pueden ser usadas para ser entregadas como trofeos a Pocket Cat. Esta criatura tiene su cuerpo cosido de varias personas diferentes, incluso su rostro no proviene de la misma persona. Se puede hablar con ella, lo que la incitará a intentar responder, pero se ha privado de esa capacidad cosiéndose sus propios labios. En su encuentro de batalla, el enemigo carne viva la acompañará después de un turno.
Probablemente sea la creadora de monstruosidades como los trabajos de costura y la carne viva. Cuando jugamos como Dan, este dirá que hay indicios de que Stitches se parece a su difunta esposa Elise Van Dutch. Durante la Segunda Gran Guerra, la mansión Van Dutch fue invadida por el ocultismo, lo que provocó un sacrificio ritual de los miembros de la familia para complacer al dios del azufre. Dan intentó resucitar a Elise, sacrificando su ojo izquierdo por hacerlo, pero sus esfuerzos resultaron en vano. Las circunstancias de la transformación de Elise en Stitches y cómo terminó en Prejevil siguen siendo un misterio. No está claro si Stitches todavía conserva alguna apariencia de su antiguo yo como Elise o si es simplemente un recipiente controlado por alguna otra fuerza, o si su parecido con esta mujer es una coincidencia inquietante. Ser asesinado por este enemigo nos brindará una escena de muerte única, en la que ella rinde homenaje a la serie de películas El Cien Pies Humano. Dependiendo de la configuración de nuestro equipo, cambiará quién se cose a quién, incluyendo también sus otros proyectos de costura corporal. En el juego su nombre podría ser un guiño deliberado de la película Stitches de 2012, conocida por su personaje de payaso asesino. La conexión se vuelve más evidente al considerar su asociación con Needles, otro payaso que hace referencia a la película de terror Terrifier. Needles es un individuo extremadamente cruel cuya permanente sonrisa de payaso contradice su físico musculoso quemado y lleno de cicatrices oculto debajo de su ropa. Como sugiere su apodo, usa agujas en combate y demuestra un profundo conocimiento de diversas sustancias y sus efectos cuando se inyectan. Aparentemente, Needles disfruta mucho cazando a los concursantes durante el festival de Termina, a quienes buscará activamente mostrando gran afán por eliminarlos. Cuando jugamos como Dan, comentará que Needles se parece a su suegro el barón Einar Van Dutch. Como médico con métodos poco convencionales para curar y reparar heridas, sentía fascinación por Sylvian y sus poderes restauradores. Tomó a Dan bajo su protección como aprendiz, intercambiando su conocimiento de las prácticas médicas modernas por la comprensión de Dan sobre el antiguo dios Sylvian. Einar Von Dutch encontró su fin justo antes del final de la Segunda Gran Guerra, en un extraño ritual al dios del azufre, aparentemente autoinfligiéndose heridas y cortes antes de finalmente sacrificar a su propia hija Elise, la prometida de Dan, en la enloquecedora ceremonia. Las circunstancias de la transformación del varón en Needles y cómo acabó en Prejevil siguen siendo un misterio. No está claro si Needles todavía conserva alguna apariencia de su antiguo yo como varón, si es simplemente un recipiente controlado por alguna otra fuerza o si el parecido es solo una coincidencia inquietante. Si somos derrotados por Needles, el personaje del jugador no morirá. En cambio, después de que la pantalla se vuelva negra, sentiremos que algo nos apuñala en el cuello y despertaremos encadenados en un túnel sin todos los miembros de nuestro grupo. Después de un tiempo, una figura transparente aparecerá desde el lado derecho de la pantalla y se acercará a nosotros, luego de lo cual ingresará al área genital del jugador, provocándole un orgasmo masivo que le hará desmayarse. Luego nos despertaremos desencadenados y podremos continuar el juego con normalidad. La apariencia y el comportamiento de Needles son una referencia obvia a Art the Clown de la película de terror de 2016 Terrifier. Este enemigo parece estar formado por un conjunto de camisas blancas apiladas unas encima de otras, sin cabezas ni extremidades.
Lo podemos encontrar dentro de la tienda de ropa en el distrito comercial. Su pelea no es peligrosa, sin embargo, agotará la mente de los miembros del grupo al azar. Se puede escapar de la batalla en cualquier momento, pero terminar la pelea por medios normales no es factible, ya que el obelisco tiene una reserva de salud enorme. Si el jugador destruye el obelisco, recibirá el mensaje de que ganó la pelea. Sin embargo, el obelisco seguirá en el mismo lugar, lo que les permitirá volver a luchar con el mismo resultado, haciendo que el acto de destruirlo carezca de sentido. Existe cierta especulación de que el obelisco es una ilusión del jugador, pues está destinado a representar al grupo del jugador atacando una pila normal de ropa sin ningún efecto, y el daño mental representa que el grupo se vuelve loco lentamente. El padre Hugo es una figura muy conocida en el ámbito del ocultismo, famoso por sus conocimientos del otro mundo. Es el autor del Manifiesto de Dios, un breve manifiesto sobre sus puntos de vista sobre la divinidad. Los rumores que lo rodean han capturado la imaginación de la gente, especulando sobre su notablemente larga vida que abarca varios siglos. Algunos conjeturan que esta longevidad podría atribuirse a una naturaleza vampírica o a su supuesta práctica de bañarse en la sangre de recién nacidos. Las verdaderas intenciones del padre Hugo siguen sin explicación. Sin embargo, se revela que su casa alberga una colección de diarios dispersos, lo que da a entender una profunda fascinación por Mahabre. Esta fascinación parece haber sido provocada por un sueño vívido inducido por la lectura de un libro en particular. Dentro de las páginas de estos diarios, el enfoque del padre Hugo se hace evidente. Se obsesiona con el regreso de un rey perdido hace mucho tiempo y la unificación de los pueblos bajo el sol. Además, parece que el padre Hugo estaba en proceso de mudarse de Prejeville en el momento en que suceden los eventos de este juego, ya que muchas de sus pertenencias están guardadas en cajas. El Manifiesto de Dios sugiere que el sacerdote oscuro que el padre Hugo considera parcial podría ser Enki, ya que sus Biblias de piel representan una de las pocas fuentes de información sobre dioses antiguos que se pueden descubrir a lo largo del juego. En un diseño anterior, se suponía que la versión desnuda del padre Hugo tenía la cara de un querubín caído sobresaliendo de su lado izquierdo en sus costillas, lo que implica actos más horribles cometidos en el orfanato en nombre de Sylvian. Aunque se sabe poco sobre los orígenes del centauro, parece ser un matrimonio inquietante entre un caballo y un humano. El centauro es un enemigo extremadamente peligroso debido a su habilidad estampida, que golpea a todo el grupo varias veces con un gran daño. Además, tiene una gran reserva de salud y 2 puntos débiles, los cuales deben ser destruidos para matarlo. El centauro puede acabar fácilmente con un grupo desprevenido en un solo turno. Rancid es un nativo de Vinland que ha llegado a Prejeville por razones desconocidas. Es una criatura mal hablada que parece estar buscando una buena batalla. El primer encuentro con Rancid ocurre en la iglesia al norte del callejón del mausoleo. Escapará de la pelea después de que le cortemos una extremidad, y si se trata de un brazo, el jugador será recompensado con una lanza Selgar. El segundo encuentro es opcional y tiene lugar en un camino escondido en el bosque de la doncella, en el mismo lugar donde reside Iki el día 3 por la mañana. Si el jugador ingresa a este lugar después de derrotar a Rancid en la iglesia, Iki será decapitado, con fuertes implicaciones de que luchó y lo mataron por una razón desconocida. Cortarle el segundo brazo nos recompensará con otra lanza de Sergal.
También podemos ver a Rancid matando a un Bobby de una manera similar a una ejecución frente a la iglesia de Olmer, después de lo cual rápidamente saltará lejos del área. A diferencia de otros, Pocket Cat es una criatura real engendrada por Rer, el dios de la luna, muy parecida a Lady of Moon. Si bien los detalles específicos sobre su origen siguen siendo difíciles de descubrir, se sabe que Rer creó a Pocket Cat con la intención de evitar que los niños con ascendencia divina alcancen su nivel. Se cree que Pocket Cat y Lady of Moon son producto de la imaginación de Rer, ya que él los sueña y los hace existir. Pocket Cat también desempeña un papel destacado en los antiguos cuentos de hadas utilizados como advertencias para disuadir a los niños de deambular solos. Esta narrativa se alinea con su misión de impedir la ascensión de los niños al nivel de Rer. Aún no se sabe si el cuento de hadas inspiró la creación de Pocket Cat por parte de Rer o si la criatura misma se convirtió en la fuente del cuento. A pesar de participar en actos malévolos, Pocket Cat muestra un comportamiento agradable y expresa sentimientos y emociones abiertamente, comportándose con respeto, consideración y de forma caballerosa, incluso cuando se enfrenta a oponentes en la batalla. Durante los acontecimientos del Festival de Termina en el año 1942, Pocket Cat reaparece. Su papel parece girar en torno a garantizar la perfecta ejecución del festival, evitando la participación directa. En cambio, Pocket Cat anima a los concursantes a participar activamente en el festival, sugiriendo un método único para intercambiar artículos vitales, obteniendo las cabezas de otros concursantes. En un giro del destino, el concursante determina Dan, en última instancia, sucumbirá a una especie de posesión por parte de Pocket Cat, asumiendo así el manto de un nuevo Pocket Cat, a menos de que se trate de antemano. Este evento insinúa la posibilidad de que la versión anterior de Pocket Cat también haya sido un humano común y corriente sujeto a la influencia de esta entidad. Pocket Cat parece ser una referencia general a los muchos hombres del saco que comen niños presentes en los cuentos infantiles para que se porten mejor, aunque es una versión mucho más grotesca de dicho hombre del saco. Moonless es una loba de las cavernas que fue una vez miembro de una manada compuesta por lobos similares a ella. Su notable fuerza la colocó potencialmente como la matriarca dentro del grupo. Sin embargo, esta misma fuerza se convirtió en la causa de su expulsión, ya que sus compañeros de manada desconfiaban de su poder. La influencia de la oscuridad que provocó locura y enfermedad a todos los seres vivos en las mazmorras del miedo y el hambre puede haber contribuido a su decisión. Abandonada a vagar por las cuevas en soledad, tal vez tratando de asegurarse el sustento y buscando una nueva manada, sobrevivió a los acontecimientos retratados durante Fear and Hunger que tuvieron lugar en 1590. Casi 4 siglos después, Moonless ha sufrido profundas transformaciones. Su figura se ha convertido en una presencia gigantesca. Ahora le falta el ojo inferior derecho y 2 espadas. Black Steel y Miasma están parcialmente empaladas dentro de ella. Las razones detrás de estos cambios adicionales y las circunstancias que llevaron a su empalamiento siguen sin explicarse, al igual que su presencia en Prehevil y su conexión con August, uno de los concursantes del Festival de Termina. La soldado Sylvian es una oficial del ejército de Bremen. Aparentemente ella es consciente de los verdaderos planes del Kaiser y cree que su tiempo está llegando a su fin, ya que no hay necesidad de personas en el nuevo mundo de dichos planes. Sin embargo, ella lucha contra el personaje del jugador de todas formas para un último viaje emocionante. A través de su diálogo en batalla se da a entender que ella fue testigo o participó en el derramamiento de sangre del Festival Termina entre los oficiales de Bremen en Prehevil.
Como su nombre indica, es probable que sea una adoradora del antiguo dios Sylvian, lo que probablemente influyó en su comportamiento seductor y su provocativa elección de ropa. Además, las orejas de conejo que luce se parecen al adorno facial que usan los Bunny Mask, una secta de adoradores de Sylvian. Estos enemigos acompañan a la soldado Sylvian durante su combate, siendo un encuentro garantizado e inevitable en el búnker antes de dar con Kaiser. El actual líder del ejército de Bremen, un individuo misterioso que rápidamente saltó a la fama después de la Primera Gran Guerra, impulsado por un movimiento populista que exigía su ascenso al poder. Quienes más saben sobre Kaiser entienden que no es un ser humano común y corriente. Su verdadera identidad es la de un guerrero profetizado de las edades crueles, Legard, que ascendió hasta convertirse en un dios, convirtiéndose en un gran señor de la guerra que deseaba unir Europa bajo un solo estandarte. Sus esfuerzos, sin embargo, se vieron obstaculizados por la ascensión simultánea del dios del miedo y el hambre. Muchos rechazaron el mensaje de Kaiser a favor del nuevo dios, lo que provocó que sus intentos de unificar Europa fracasaran y se desvanecieran en la oscuridad. En el siglo XX finalmente reclamó el poder sobre el imperio de Bremen. Sin embargo, humillado por sus experiencias anteriores y con sus habilidades divinas desvaneciéndose lentamente, buscó a alguien que pudiera cambiar a Europa en su lugar. Finalmente encontró su oportunidad con el proyecto Logic, donde se elegiría a una sola persona para renacer como el dios máquina, alguien que manipularía el flujo de comunicaciones e información para formar una conciencia colectiva mayor a nivel mundial. Si el jugador llega a la torre hueca en el área del distrito del templo mientras Puff todavía está vivo, será testigo del enfrentamiento donde el propio Puff intenta asesinarlo. El intento falla y Kaiser herirá mortalmente a Puff, provocando su muerte a menos que el jugador lo rescate. Si activamos los 3 teleelectroscopios y entramos al búnker blanco, el grupo se encontrará con el Kaiser después de derrotar a la soldado Sylvian y a su pelotón. Después de hablar con el grupo, los atacará con la esperanza de evitar que interfieran con el nacimiento del dios máquina. Si August sigue vivo, este atacará a Kaiser lanzándole varias flechas malditas, lo que cegará al enemigo. Luego morirá a manos de este. Lanzarle Rod le quitará la piel por completo, una referencia visual al final S de The Arts en el primer juego, lo que implica que Kaiser no es en realidad Legard, sino una versión de él revivida por The Arts. También conocido como el dios máquina, es una divinidad nacida gracias al proyecto Logic, en la que usaron al personaje de Rayla, la hermana de Olivia, como sujeto para convertirse en este dios. Logic parece representar la absorción de la humanidad dentro de sus propias creaciones tecnológicas. Se nos habla de un futuro en el que la gente prefiere las interacciones a través de la tecnología de las máquinas. Esto es similar al fenómeno de la era moderna de depender excesivamente de Internet como mecanismo de supervivencia. A su vez, Logic está diseñada para que cada individuo humano en el sistema afecte al mundo circundante, haciendo que las interacciones de la humanidad con la tecnología impacten a personas de todos los rincones del planeta, de manera similar a la premisa de nuestro mundo para la red mundial. Perkele es supuestamente un misterioso sirviente del dios de la luna Rer. Sirve como la voz de su amo, ya que este dios se ve desde muy lejos. Salvará al jugador en el taller de una especie de secuencia de pesadilla en la introducción que se puede omitir o seguir. Independientemente de las elecciones del jugador, todavía tendrían el sueño de ser salvados por Perkele y conocerlo a él y al dios de la luna Rer,
quien parece estar despierto, pero no puede hablar y aparentemente solo puede mirar al jugador. Luego, Perkele nos contará sobre el Festival de Termina y cómo participaremos en él como uno de sus concursantes. Cerca del final del festival se revela que Perkele realmente no es un siervo de Rer, ya que el dios antiguo ya se había ido en ese momento, sino que es el líder del culto del azufre y sirve al dios del mismo nombre. Él fue quien orquestó el festival con el objetivo de reunir almas como sacrificio para el dios del azufre. Con las muchas referencias a la máscara de Majora que se encuentran en este juego, Perkele probablemente también sea una referencia suplente del niño Skull con la máscara de Majora, quien, de manera similar a Perkele, actúa como una especie de orador de la luna en su respectivo juego. También se encuentra en lo alto de una gran torre en el medio de la ciudad. De manera similar, el niño Skull también trae a la luna a la Tierra después de haber sido derrotado, al igual que Perkele. Los hermanos Gaviota son enemigos exclusivos del modo masoquismo. Aparecerán en varios puntos alrededor de Prejevil y perseguirán al jugador en cuanto lo vean, siendo los enemigos cazadores más peligrosos del juego. Estos son un claro homenaje al enemigo Crow Mauler de la primera entrega. Este enemigo es un encuentro opcional que requiere preparación para encontrarla y vencerla. El esfuerzo de derrotarla se ve recompensado con 2 gotas únicas y poderosas. Una vez convocada, la pelea con ella se inicia inmediatamente sin haber vuelta atrás. Se trata de un nuevo dios que parece despreciar a sus pares divinos. De alguna manera, fue encerrada en la iglesia de Olmer ubicada en Prejevil. A pesar de la inmensa fuerza que muestra en la batalla, aparentemente no puede liberarse de las múltiples cadenas que la mantienen en una dimensión alternativa de esta iglesia, por lo que requiere la ayuda de alguien que encuentre la llave para desbloquear dichas cadenas. Se encuentra entre los enemigos más difíciles de todo el juego debido a su inmenso DPS, pudiendo realizar hasta 5 ataques en un turno, todos con diferentes efectos. El nombre y el diseño de la desalmada es un homenaje al creador de contenido de Fear and Hunger y miembro de la comunidad Hairless Angel Ketsueki, quien también fue uno de los principales probadores beta de Termina. Este enemigo es el resultado de la quemadura lunar en el personaje de Avela, una criatura parecida a un elefante con una masa muscular impresionante, una piel sólida como una roca y una cabeza mutada que hace que uno se pregunte si alguna vez fue humana. Este aterrador enemigo se puede encontrar acechando los pasillos del túnel 7 en el área del búnker. Fuertes golpes y ruidos serán la señal de su presencia antes de que corra por un pasillo para perseguir al jugador. Si el Chaugnar lo derrota o lo agarra, el personaje luchará por sujetarlo, tratando de alejar su mano de su cara mientras lo levanta en el aire. Al final, es un esfuerzo infructuoso, ya que aplastará el cráneo del personaje con sus manos. Chaugnar es uno de los enemigos más difíciles de todos, pues tiene una habilidad llamada Trompeta del Juicio Final, que provoca una muerte instantánea, haciendo explotar la cabeza de la víctima por el fuerte ruido y la presión que causa. Es el resultado de la quemadura lunar en el personaje del mago amarillo Osa. Mastermind se puede encontrar en las calles del mausoleo. Al acercarse a él, hará que lance Hortin sobre el jugador, y si termina su lanzamiento sufriremos la pérdida de una extremidad independientemente del equipo de protección de extremidades que llevemos equipado. Mastermind se especializa solo en habilidades de otro mundo, por lo que si tienes el equipo adecuado para debilitar el daño mágico o anular la pérdida de una extremidad y la conmoción cerebral, deberías salir ileso del encuentro.
Una vez que comienza el día 3, Olivia ya no estará en el tren, ya que un Dan abrazado por la luna se la llevó al museo o fue allí por iniciativa propia. Aquí, en este museo, la encontraremos transformada en este enemigo. La danza mecánica es la forma de máquina humanoide que asume Olivia cuando está en su estado de luna abrasada. En lugar de piernas, su forma presenta un enorme sistema de ventilación, mientras que sus manos toman la forma de dos apéndices en forma de cuchillas. Su animación de giro sugiere que su silla de ruedas está fusionada con ella como parte de este estado. A pesar del poder y la fuerza que transmite su nueva forma, la danza mecánica parece visiblemente angustiada, llorando y lamentándose de haber estado siempre así. Esto podría ser más bien una manifestación de su miedo a vivir a la sombra de su hermana Rayla, ya que es notable que se sintiera así incluso en su infancia. Esto se ve reforzado por el hecho de que Olivia tiene el alma ensombrecida, a diferencia del alma radiante de Rayla. La forma puede reflejar la ansiedad de Olivia por estar confinada a una silla de ruedas y enfrentar un futuro indefinido limitado por su condición física, ya que teme que otros la perciban únicamente a través del lente de su discapacidad, en lugar de reconocerla por quien es realmente. Karin quedará abrazada por la luna en la noche del día 3 si permanece viva y no es reclutada, transformándose en la Valquiria, un pájaro retorcido con un rostro humanoide escondido debajo del cabello que lleva múltiples belens en sus alas. Se da a entender que la forma de Karin está inspirada en el concepto de la culpa. Su profesión se beneficia de los tiempos de guerra, lo que podría hacerla sentir como un buitre que se alimenta de los cadáveres de jóvenes soldados, un punto de vista compartido por mucha gente. Sin embargo, Karin también intenta racionalizar su trabajo como una forma de honrar a los caídos, similar al papel de una valquiria. Como resultado, su quemadura lunar podría ser una fusión tanto del buitre como de la valquiria, lo que refleja sus sentimientos encontrados sobre su carrera. El resultado de la quemadura lunar en el personaje de Marco dará lugar a esta criatura gigantesca, musculada y violenta que sostiene a un individuo en una de sus manos. A pesar de que el combate contra él resulta bastante sencillo, tiene una sorpresa desagradable para el jugador en forma de un ataque de lanzamiento de moneda que no se puede evitar. Levi quedará devastado si sobrevive hasta la tarde del día 2 sin ser reclutado. Primero, se le puede encontrar en el camino que conduce al orfanato, donde disparará contra el jugador. Marina y Karin pueden encontrarse aquí si aún no están reclutadas, refugiadas detrás de los coches. El día 3 también disparará al jugador dentro de los pasillos del orfanato hasta que se acerque, en el que se retirará nuevamente. Si no es derrotado aquí o perseguido, lo encontraremos nuevamente dentro de una de las aulas del orfanato, acurrucado en posición fetal, y no nos atacará a menos que le ataquemos primero. El estado chamuscado por la luna de Marina tiene notables parecidos con su forma humana, aunque con distintas alteraciones. De su cuerpo brotan extremidades adicionales y su antigua cabeza y torso se fusionan dentro de una estructura similar a un capullo. Una nueva cabeza humana emerge de la región de su ingle, conectada al capullo por una correa. A pesar de sus dudas, Marina se ve obligada a entablar combate, aparentemente guiada por el capullo que identifica como su padre. La historia de fondo de Marina ofrece una multitud de interpretaciones sobre el simbolismo detrás de su forma quemada por la luna. La presencia del capullo, ya sea que esté formado por los restos del difunto padre Domecq o no, podría servir como una representación de sus persistentes preocupaciones y ansiedades acerca de su padre.
La aparición de una nueva cabeza debajo de su falda podría simbolizar la imposición por parte de su padre de un rol social masculino, uno que él creía que ella debería haber adoptado. Esta interpretación también podría explicar por qué el capullo ocupa el espacio donde alguna vez residió la propia cabeza de Marina, ilustrado cómo incluso en la muerte el padre Domecq ejerce control sobre ella. En el estado de quemadura lunar de Samarie asume la forma de una imponente figura humanoide cuya piel sufre una profunda metamorfosis, funcionando como una armadura protectora. La piel de su cara ha sido despegada meticulosamente y estirada sobre un borde que rodea su cabeza, lo que ha provocado la pérdida de uno de sus ojos. Este borde adquiere una semejanza con un halo macabro. Con la ausencia de piel, sus dientes están visiblemente expuestos, revelando una expresión de sonrisa que parece fija en su rostro. Como la palabra dismorfia refleja una condición de salud mental centrada en la excesiva timidez sobre los defectos físicos, su forma abrasada por la luna podría simbolizar su intenso odio hacia sí misma, percibiendo la apariencia monstruosa como una forma perfecta, distorsionada en contraste con su verdadero yo. Sus repetidas afirmaciones de ser irradiante apoyan esta interpretación, sugiriendo que cree que su estado transformado exuda una versión ideal percibida de sí misma, a pesar de su naturaleza grotesca. Si todavía está vivo en este momento, Tanaka será abrazado por la luna en la tarde del día 3, pudiéndose encontrar en el museo como el juicio. Visualmente conserva la mayor parte de su apariencia humana, con la principal excepción de grandes fragmentos de vidrio que sobresalen de su cuerpo y un dispositivo de tortura oxidado en forma de caja alrededor de su cuello. A pesar de su condición, será plenamente capaz de conversar. En comparación con su forma humana, el juicio es más duro, exigente y más motivado, y los rasgos de adicción al trabajo de su personalidad han sido llevados a un primer plano de manera autodestructiva. Su impulso por la productividad parece ferozmente competitivo y aunque parece consciente de su transformación y la ve como una especie de despertar interior, evita comentar el estado gravemente herido de su cuerpo, ignorando su bienestar por completo. A pesar de su estado, todavía parece recordar vívidamente su pasado y comentará los arrepentimientos de cómo dependió de otros antes de su transformación, además de llamar desesperadamente a su padre en medio de la batalla. Si no es reclutado en la mañana del día 1, Henrik se habrá convertido en el Caballero, el actual alcalde de Prejeville. Cuando el jugador llega al pueblo, varios personajes que todavía parecen conservar algo de cordura pueden informarle que acaba de llegar un nuevo alcalde sin elecciones previas, haciendo que el suceso parezca bastante sospechoso. Si bien su apariencia ha cambiado drásticamente, su comportamiento es sorprendentemente formal. No parece querer participar en el festival de Termina y dice que no quiere ponerse a malas con Kaiser del ejército de Bremen, a pesar de oponerse a ellos. Si no es atacado, el alcalde invitará al jugador a sentarse con él en la mesa para cenar. Al igual que su homólogo humano, Caligura se convertirá en un monstruo con extremidades que lo sostienen cuando es abrazado por la luna. En batalla rociará a todo el grupo con un ácido, provocando el efecto de veneno. Su otra forma de ataque es mucho más peligrosa, con sus múltiples brazos y piernas atacando a la vez, causando una cantidad significativa de daño a una persona. Esto se puede mitigar cortándole las extremidades en primer lugar, ya que reduciremos la cantidad de veces que atacará de un solo movimiento con estas extremidades.
Antes de terminar con el vídeo, quiero enviar un especial agradecimiento a los miembros del canal. Y recuerda, si tú también quieres apoyar al canal de esta forma extra, solo tienes que darle al botón de unirme. Y esto ha sido el bestiario de Fear and Hunger 2 termina. Si te ha gustado el vídeo, significa que he cumplido mi propósito, así que por favor, no te vayas sin valorar mi trabajo. Cualquier apoyo me ayuda a seguir creciendo. Si te ha quedado alguna duda, estaré encantada de responderte en la caja de comentarios. Sin nada más que añadir, me despido hasta nuestra próxima cita.